Bueno, vamos a hablar de la ley de Ohm en circuitos simples. Un circuito simple es un circuito simplemente tiene una batería y una única resistencia, ¿vale? Aquí la batería nos sube el potencial, un determinado potencial V, y luego en esta única resistencia aquí cae el potencial, ¿vale? Entonces, estas características, pues simplemente por ser lo más simple, pues se le llama circuito simple. Como he dicho, aquí sube el potencial y aquí caería. Y la corriente, para que veáis hacia dónde va la corriente, la regla que yo uso es, fijaos, la parte chica de la batería es la parte negativa, el polo negativo, y la otra parte es el polo positivo. Este es el polo por negativo porque aquí es donde van todos los electrones, ¿vale? Entonces, los electrones aquí estarían acumulados y tenderían a ir a la parte positiva. Entonces, como los electrones van en esta dirección, la corriente, los electrones al ser negativos y la corriente al definirse positiva, pues la corriente va en el sentido contrario, ¿vale? Empezaría a circular la corriente hacia acá, ¿vale? Una cierta intensidad de corriente que vamos a llamar I, ¿vale? Circularía en esta dirección. Sería para acá, y luego volvería esa intensidad de corriente. Pues la ley de Ohm es la ley que nos relaciona a estas magnitudes, la diferencia de potencial o simplemente potencial, lo voy a llamar simplemente V, la intensidad y la resistencia. La ley de Ohm dice que en un circuito eléctrico dado el potencial eléctrico y la intensidad de corriente son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, al ser dos magnitudes directamente proporcionales, el voltaje y la intensidad ser magnitudes directamente proporcionales, podemos decir que uno es igual a podemos decir que su cociente se mantiene constante. O sea, que si nosotros dividimos voltaje entre intensidad en cualquier parte del circuito o en el circuito entero donde nos dé la gana, eso tiene que dar constante, ¿vale? Porque al duplicar el voltaje también se duplica la intensidad. ¿Y qué es lo que se mantiene constante? Pues aquí lo dice, la constante de proporcionalidad entre el voltaje y la intensidad, hay que ponerlo en este orden. Es la resistencia eléctrica del conductor, o sea, decimos que voltaje partido intensidad se define como la resistencia del conductor. Entonces fijaos que si la resistencia es más grande es o porque el voltaje es más grande o porque la intensidad es más chica, ¿vale? Entonces, si la resistencia es más grande, necesitaremos un voltaje más grande para mover las cargas. O si el voltaje es el mismo, para mover las cargas a una misma intensidad. O, que esa es otra cosa de enuncia, que lo diré luego. O si queremos, si tenemos el mismo voltaje, lo que pasa es que la intensidad tenemos que hacerla más grande, ¿vale? O lo que pasa es que si la resistencia es la misma y el voltaje es si aumentamos la resistencia y el voltaje sigue siendo el mismo, la intensidad bajará entonces, ¿vale? Esta fórmula es consecuente. Lo que pasa es que la ley de Ohm se suele llevar el I multiplicando al segundo miembro y se pone así, voltaje igual a intensidad por resistencia, ¿vale? Y si en vez de pedirnos, aquí tenemos si nos pide la R, si lo que nos pidiesen sería la intensidad, ahora lo que hacemos es llevarnos la R dividiendo y decimos que voltaje partido de resistencia es la intensidad. Todas estas son las maneras de expresar la ley de Ohm, ¿vale? Aquí en un circuito simple, ¿qué es lo que pasa? Que el potencial en todo el circuito, como solo hay una caída de potencial, será el potencial que me dé la pila, o sea, el potencial total. Entonces la ley de Ohm en un circuito simple tenemos que aplicarla a todo el circuito y por lo tanto será potencial total, o sea, el potencial que nos dé la batería, o el potencial total de las baterías, porque si hay varias, pues averiguamos su potencial total, será igual a la intensidad total, que es la única intensidad que circula, porque fijaos que no se separa por la resistencia total, que en este caso es la única resistencia, ¿vale? Entonces por eso para la ley de Ohm, para un circuito simple, la aplicamos total y nos quedaría el único voltaje igual a única resistencia por única intensidad, ¿vale? Intensidad por resistencia, ¿vale? Aquí tenemos la ley de Ohm en su forma habitual, pero como hemos dicho, también podemos decir la ley de Ohm de otras maneras. Podemos decir que, como hemos dicho antes, que voltaje y si la intensidad es constante,
Bueno, lo que hemos dicho es que si la resistencia es constante, hemos dicho que voltaje y intensidad son directamente proporcionales. Pero también podemos decir que si la intensidad se mantiene constante, ¿vale? Aquí tenemos que al aumentar el voltaje, al aumentar la resistencia tenemos que aumentar el voltaje. Pues voltaje y resistencia son magnitudes directamente proporcionales. O también podemos decir que si mantenemos el voltaje constante, ahora es al revés. Si nosotros aumentamos la intensidad, disminuye la resistencia. Entonces, intensidad y resistencia son magnitudes inversamente proporcionales. Todas esas serían maneras de enunciar esto mismo, ¿vale? Aunque suele trabajar con esta. ¿Que queréis hacer los despejes? Pues todos sabéis la regla mnemotécnica esa, ¿no? La de V y R, no la tengo que explicar ahora. Pero en física y química pues se recomienda hacerlo por álgebra. Y por último aquí, para aplicar esta fórmula, lo más fácil es trabajar con todo en Sistema Internacional de Unidades, ¿vale? Utilizar unidades de Sistema Internacional. Utilizar de unidades del voltaje, ponerlo en voltios, poner las unidades de la intensidad en amperios y por lo tanto las unidades de la resistencia serán ohmios, que es la omega mayúscula, la letra esta rara, ¿vale? Pues esto es la ley de Ohm para un circuito simple.